Estos árboles tienen sus raíces bien adentro del suelo, pero eso no fue siempre así. Hace más de 400 millones de años, los árboles apenas si tenían un tallo subterráneo llamado rizoma, y quienes les ayudaban a fijar los nutrientes eran unos seres pequeños, humildes y trabajadores, los hongos. Desde el origen de la vida sabemos que la solidaridad está en la base de toda la evolución de las plantas. Todo inició con las micorrizas, así se llamaba a la sociedad entre hongos y raíces. El suelo, primero que todo, hay que entender que se compone de tres fases, por así decirlo. Tenemos la parte sólida, la parte líquida y la parte gaseosa. El problema que tenemos es que no podemos separarlas, tenemos que hablar en conjunto de esas tres fases. ¿Qué ocurre al interior del suelo? Tenemos primero una interacción constante entre esas partículas y los microorganismos, bacterias, hongos y algunas asociaciones que estarían directamente relacionadas con las raíces de nuestras plantas. Cuando se establece la relación simbiótica de los hongos formadores de micorriza arbuscular con las raíces de las plantas, lo que empieza a ocurrir es que la raíz se empieza a extender. Esto gracias a las hifas del hongo. Eso le da una gran posibilidad a la planta para que absorba nutrientes mucho más allá del sistema radicular solo. Entonces es como una extensión de las raíces, es como un puente entre el suelo y las raíces para que la planta pueda absorber mejor nutrientes y agua. Las raíces generan ciertos exudados o ciertas sustancias que son ricas en azúcares que sirven de alimento para muchos de los organismos que están en esa capa que normalmente nosotros no vemos. De ahí empiezan diferentes procesos químicos y empezamos a hablar entonces de asociaciones. Tenemos, por ejemplo, algunas bacterias que se encargan de dejar el nitrógeno como elemento importante, un elemento fundamental en el crecimiento de las plantas, disponible para que la planta lo pueda tomar desde las raíces y así hacer sus procesos de crecimiento y generar las hojas, que básicamente es lo que nosotros veríamos a simple vista. Debido a la susceptibilidad de la fresa al ataque de plagas y enfermedades, en los cultivos como este, el suelo generalmente es cubierto por plástico. Un fruto desnudo que recibe directamente agroquímicos puede incluso absorberlos y volverse un peligro para los consumidores. Claro que esto no siempre fue así. Esas hojas que caen de los árboles empieza un proceso de descomposición natural. Los primeros que se encargan de hacer esa descomposición son algunos hongos. Después, ellos cuando han dejado partículas más degradadas, aparecen algunas bacterias. Entonces hablamos de esas redes tróficas donde todo va a tener un proceso específico. Estamos hoy aquí en este cultivo de fresa. La lluvia pues está cayendo en este momento y es una condición bastante normal en fresa de altura, fresa por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y este factor climático de lluvia aumenta la humedad relativa, por decir algo, un 95% en este momento, y pues básicamente lo que vamos a presentar es graves problemas patológicos. Por ejemplo, tenemos pudriciones de raíz que están asociadas a la acción de hongos y de otras bacterias que no son benéficas y simplemente llegaron, vieron el espacio disponible, colonizaron y empezaron a competir por nutrientes y a dañar nuestras plantas. Ahí es cuando entonces nosotros tenemos que empezar a desarrollar algunos trabajos de investigación que nos permitan primero identificar cuáles son esos agentes que están haciendo daño y luego considerar qué estrategias podemos emplear para poder mitigar o controlar el impacto que están generando en los cultivos. La fresa es bastante susceptible al ataque de diversas enfermedades, entre las cuales tenemos el moho gris, que es la más importante, antracnosis. Para disminuir un poco la presión de estas enfermedades, nosotros estamos tratando de buscar estrategias diferentes a la aplicación de agroquímicos y estamos viendo las bondades de los microorganismos que se encuentran en el suelo, pero que ya cada vez crece más el mercado de productos comerciales a base
de microorganismos para la aplicación en los cultivos. Tenemos grandes beneficios de los microorganismos, digamos que en dos factores supremamente importantes para cualquier cultivo es la fertilización, mejorar la nutrición de las plantas, que está completamente ligada a la sanidad de las plantas como tal. Pues aquí nosotros nos encontramos en un semillero donde estamos haciendo ensayos con diferentes sustratos como turba, perlita y vermiculita, donde se hospeden mejor los microorganismos, algunos hongos y algunas bacterias que ayuden a fijar mejor los nutrientes disponibles o los que se apliquen. En este caso nosotros utilizamos un consorcio de micorrizas con 4 especies diferentes, un consorcio de bacterias con 5 especies diferentes y en este caso utilizamos el controlador biológico más utilizado a nivel mundial, que es el hongo Trichoderma harscianum, que puede utilizarse para el control de botrytis, anthragnosis y para causar una resistencia sistémica en las plantas, que es como ponerlas alerta para que las plantas se empiecen a defender contra los patógenos o contra las adversidades climáticas que hay en el cultivo. Una planta normal puede estar durando 28-30 días para que tenga un volumen de raíz adecuado que soporte el estrés de trasplante, pero aquí lo estamos obteniendo en 18-20 días en promedio, con temperaturas entre 22 y 26 grados Celsius, es donde mejor las plantas desarrollan su sistema radicular. Cuando nosotros llevemos las plantas a sitio definitivo, en este momento, tenemos una gran ventaja, que ya los microorganismos han establecido una relación con la planta y pues esto va a proporcionar que las plantas se estresen menos en el momento del trasplante y que los microorganismos que ya se establecieron prosperen de mejor manera. Utilizamos algunas de las estolones provenientes de la planta madre o planta de propagación. Si ven, aquí tenemos ya el inicio de las raíces, se concentran algunos promotores inductores de crecimiento para que se desarrolle un buen volumen. Contamos con una buena expansión o área foliar, 3 o 5 hojas verdaderas que soporten bien el estrés de trasplante. Entonces el sustrato, que es un material inerte para que pueda retener agua y algunos nutrientes que le van a ser posteriormente aportados a la planta por medio de las raíces y por medio de la simbiosis de algunos hongos y algunas bacterias benéficas. Antes, cuando se hablaba de micorrizas, solo se hablaba del papel tan importante en la absorción de fósforo, pero hoy en día se ha visto que cuando las plantas están micorrizadas absorben mejor todos los nutrientes que hay en el suelo, macro y micronutrientes. Las micorrizas fueron descubiertas por Albert Bernhard Frank en 1885. Este botánico alemán no solo inventó la palabra micorrizas para identificar la relación entre los hongos y las raíces, sino también fue la primera persona en utilizar el término simbiosis, bastante conocido por nosotros. Pues bien, sus estudios acerca de las relaciones armónicas entre las especies todavía siguen siendo vigentes y son utilizados. Desde hace 25 años, investigadores, profesores, estudiantes y egresados del programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales estudian, experimentan y aprenden todo lo que la naturaleza sabe hace millones de años. Aquí en este cultivo podemos observar que en el suelo se han hecho incorporaciones de microorganismos benéficos. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Mire, la gran cantidad de estolones que produce un área foliar amplia, que esto posteriormente nos ayuda para la captación de luz. Sí hemos visto que el cultivo es mucho más prolífico. Cuando hablo de prolífico, es de mucho más vigor, mayor número de coronas, mayor número de flores
y menor porcentaje de enfermedades. Si ven aquí, pues esta parte vemos un número de coronas, 2, 3 coronas en corto tiempo. En 6 meses alcanzamos a producir o emitir la planta 4 coronas. Aquí las mismas 4 coronas se pueden emitir en 3 meses y medio con el uso de microorganismos. No solo los hongos cumplen una función imprescindible. A su lado, las bacterias trabajan silenciosa, profunda y permanentemente. Nosotros hicimos un experimento para observar, digamos, los beneficios que encontramos con diferentes tipos de microorganismos, en los cuales también encontramos algunas bacterias que están en el suelo o que están en la rizósfera de las plantas, que cumplen también un papel fundamental en beneficio para la promoción del crecimiento de las plantas, pero también para el control biológico de patógenos edáficos y de patógenos aéreos que puedan atacar en un momento dado las plantas. Aquí podemos nosotros observar los 3 estadios, ¿sí? De antesis o floración, cuajado y ya inicia el llenado. Entonces el uso de microorganismos sí ha incrementado el número de frutos y el número de flores por planta. En un año uno puede tener un promedio de 900 gramos por planta. Con el uso de microorganismos podemos estar entre 1100 y 1200 gramos. Pues Fernando, él ha manejado los cultivos como cultivos comerciales, pero estamos en esta transición de empezar a buscar otras estrategias que disminuyan un poco la aplicación de los agroquímicos y nos den la posibilidad de tener un control un poco más amigable con el ambiente y que se pueda manejar el cultivo realmente con una disminución gradual de algunos productos químicos. Pero ya con el uso de estos microorganismos sí se ha reducido bastante la frecuencia de aplicaciones de protectantes o de curativos o algunas medidas de choque que nosotros tomamos. Entonces, sí, claro, en frecuencias hemos reducido en el mes 3 aplicaciones menos, que eso es bastante para nosotros desde el punto de vista de ambiente y desde el punto de vista económico. Y en post cosecha, pues las devoluciones del mercado se han reducido. Y eso cumple con las BPAs, que es la inocuidad del producto, el cuidado del medio ambiente y el cuidado del personal que trabaja aquí en la finca. Hay un mundo que no nos es dado a conocer y justamente es el mundo que pisamos. El suelo es la esencia de la vida. Gracias a sus procesos de descomposición y de síntesis se dan las condiciones idóneas para que las plantas, que son las que nos dan el alimento, se puedan desarrollar. Esa tendencia a pensar que solo es un sustrato en donde los agroquímicos hacen todo el trabajo está mal y pone en riesgo al suelo y al alimento de los seres vivos. Pensamos que todo está pasando porque está ahí. Un suelo con una composición química excelente, pensamos que es eso, los químicos que, digamos, las proporciones de los químicos están bien en ese suelo, pero ¿por qué están bien? Porque hay unos microorganismos que ejercen un papel en los ciclos biogeoquímicos de esos elementos nutricionales que hay en el suelo y cumplen con la mineralización de compuestos orgánicos y obviamente hacen que esos elementos estén disponibles para las plantas. El suelo es un recurso natural que, a pesar de que en literatura encontremos que es un recurso renovable porque a través del tiempo puede ir restaurando sus características, nosotros lo estamos a veces utilizando de una forma excesiva. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos de pronto a hacer cultivos prolongados sin darle descanso al suelo o sin incorporar ciertos elementos que son necesarios para él. Cuando nosotros empezamos con esa revolución verde, empezamos a considerar la aplicación de fertilizantes como fuente nutricional para nuestros cultivos, y eso también trajo consigo diferentes áreas de la industria que fueron generando una contaminación ambiental que influye tanto en el suelo como en el agua. Ante toda esa problemática, también hemos tratado de buscar soluciones y nos hemos ido a esos elementos antiguos, ancestrales, para ver ahí
¿Qué es lo que vamos a tomar que nos sirva para seguir produciendo lo que necesitamos para nuestro beneficio, pero que de alguna manera es equilibrado con el medio ambiente? Eliminar 100% los productos de síntesis química en el momento es muy difícil, pero para allá vamos, con el uso de microorganismos benéficos que hagan un asocio o una simbiosis con las plantas. Yo creo que en la actualidad hay evidencia científica que se puede reducir hasta en un 35% el uso de aplicaciones químicas. Ojalá lleguemos a un 50% rápidamente y, ¿por qué no?, llegar a un 80% o más. Entonces, el uso de microorganismos, a mí me parece que todos debiéramos ir hacia ese punto, utilizar microorganismos benéficos que aseguren el mantenimiento a lo largo del tiempo o a través del tiempo del suelo. La agricultura basada en agroquímicos puede generar grandes cantidades de productos. El problema es que produce comida y no alimentos, y nos llenamos el estómago con productos que realmente no nutren nuestro cuerpo. Sería mejor que los microorganismos del mundo subterráneo hicieran su trabajo, y así se le devuelven los nutrientes al suelo y también aprendemos una agricultura sostenible, en armonía con el ambiente. La cosa no es difícil, es conocer y respetar a nuestros amigos invisibles, a los pequeños habitantes del suelo. Tenemos hongos benéficos que están ahí en el suelo, que pueden hacer un aporte importante, como las micorrizas, que se tienen muchos estudios de todos los beneficios que causan estos microorganismos en simbiosis con las plantas para contrarrestar un poco el efecto de los patógenos. Hay hongos en todas las regiones del mundo. Ellos son los encargados de descomponer la materia orgánica, pero también tienen una función vital: fijar nutrientes como el manganeso, el magnesio, el fósforo o el zinc. Solo ellos forman uno de los reinos de la naturaleza, así como los animales y las plantas. Los hongos se extienden para continuar y proteger la vida. Dentro de esos hongos hablamos de uno muy importante, es Trichoderma harshianum, uno de los controladores biológicos más utilizados a nivel mundial y que tiene una particularidad. Este hongo es un hongo micoparásito, es decir que es parásito de otros hongos y sobre todo de hongos patogénicos. El uso de microorganismos benéficos, bacterias y hongos, indiscutiblemente ayuda mucho a la sostenibilidad del suelo. Los suelos son mucho más fértiles, la materia orgánica se incrementa, los procesos de mineralización también y la disponibilidad de nutrientes en general son muy buenas. Las raíces pues pueden durar mucho más tiempo. Aquí teníamos plantas de 22, 24 meses, pueden llegar a 30 meses. Esto nos reduce en costos a la compra de plantas, pero también nos sostiene más en el mercado. Si nosotros utilizamos dosis más o menos del 50% de lo que el análisis de suelo recomienda, con la inclusión de microorganismos, y esto, digamos, dividido en varias fertilizaciones, podemos lograr una adecuada fertilización y minimizar el uso de fertilizantes a un 50%. Esto hace mucho más eficiente y mucho más racional el manejo que se le ha dado a esta unidad productiva. Nosotros pasamos de obtener 850 gramos por planta a 1100, 1150 gramos por planta, que es muy alto para una hectárea donde podemos tener 51.000 plantas de densidad. Cuando el mercado, que somos nosotros los consumidores, nos volvemos más exigentes, cuando le decimos, oiga, pare de utilizar tantos químicos porque nos estamos enfermando. Por un lado, para yo no enfermarme como consumidor, pero también para no enfermar a la tierra, para no enfermar el suelo, para no contaminar el río, para no contaminar el aire. También es importante ver la inocuidad de los alimentos. La fresa deja de llegar contaminada al consumidor final, los suelos
En el análisis de suelo se incrementan los contenidos de potasio, de nitrógeno, de fósforo, el porcentaje de materia orgánica con el uso de microorganismos. Este suelo tenía un pH cercano a 5.3 y con el uso de microorganismos y demás hemos subido a 5.8, casi 6, que es neutral. Se ha reducido el uso de materiales encalantes. También la materia orgánica, que teníamos un porcentaje de 4.5, ya está en 5.5. Eso incrementa la posibilidad de que la planta tome los nutrientes. Entonces el uso de microorganismos benéficos en el suelo, de verdad que es una herramienta para todo productor. El agricultor tiene que cambiar su forma de pensamiento, ¿sí? Y tiene que empezar a producir esos abonos, a utilizar el control biológico, insectos, arácnidos, ácaros, etcétera, para generar un producto limpio, un producto nutritivo, sin trazas de residuos químicos que nos afectan a la salud. Es de vital importancia ese papel que desempeñan los microorganismos, que los llamamos nosotros los amigos invisibles, porque aunque no los veamos, están realizando un papel importantísimo en esos suelos. En la descomposición de la materia orgánica, ¿quiénes lo hacen? Los microorganismos, ¿sí? Hay diferentes tipos de microorganismos o hay diferentes organismos que intervienen en el proceso de descomposición. ¿Y para qué todo ese proceso de descomposición? Para el ciclaje de nutrientes y para que esos nutrientes queden disponibles para las plantas y para nuestros sistemas de producción agrícola. Este cultivo es la aplicación práctica del gran libro de la vida. Frutas que obtienen sus nutrientes gracias a la ayuda de las micorrizas. Plantas que encuentran en el suelo su propia medicina. Y estas fresas han crecido con la ayuda de bacterias amigas. Por eso yo repito, el suelo en que las plantas entierran sus raíces tiene vida propia. No simplemente es un sustrato para llenarlo de químicos. Ahora no son solo bellas. Estas fresas sí son alimento y no van a afectar la salud de quien las consuma. Por el contrario, tienen vitaminas, minerales, antioxidantes que ayudan a prevenir el cáncer. Un gran valor nutricional y medicinal que se perdería si se produjeran a escala agroindustrial. Chicos, yo los invito a comer fresas que además de saludables, están deliciosas. ¿Quién quiere?